Buenas, mi nombre es Andrés Felipe Ramos y junto a mi compañero Emile García y Limas Mercado les estaremos hablando sobre la teoría de lubricación. Antes de definir concepto de lubricación, debemos saber que este emana en una ciencia denominada tribología. La tribología es la ciencia y tecnología que estudia los sistemas de movimiento y contacto mutuo. En su inicio, la tribología solo comprendía el estudio de fricción. Tribus igual a fricción y logos igual a sentido. En la actualidad, esta ciencia comprende el estudio no solo de la fricción, sino de la lubricación, el desgaste y otros puntos relacionados en la vida útil de los equipos como la ingeniería, física, química, metalúrgica, etc. El propósito de la lubricación es interponer un agente lubricante entre dos elementos en contacto con un determinado movimiento relativo. Este lubricante tiene como objetivo reducir el rozamiento y la temperatura de los elementos en contacto. Si este lubricante se renueva constantemente, como se verá más adelante, favorecerá la refrigeración de los sistemas. El lubricante puede ser de diferente naturaleza, sólida, líquida o gaseosa en función de las condiciones de trabajo requeridas. Un lubricante se caracteriza por tener coeficiente de fricción cercano a cero y que genere el menor calor posible. Tipos de lubricación. Los distintos tipos de lubricación se clasifican en función del desplazamiento del lubricante por el sistema o elemento. La lubricación estática, como el propio título establece, este tipo de lubricación se da en elementos donde el lubricante no se desplaza, es estático. En estos casos suelen usarse grasas semisólidas que forman un conjunto con el propio mecanismo. Un ejemplo claro de este tipo de lubricación serían los rodamientos. Lubricación dinámica. La lubricación dinámica establece la premisa del lubricante desarrolla un movimiento. Dentro de este grupo se encuentran diferentes categorías en función del tipo de movimiento. En primer lugar encontramos la lubricación dinámica por barboteo. Este tipo de lubricación utiliza el propio mecanismo para impulsar el aceite sobre los elementos. En ocasiones, como se aprecia en el dibujo, se le acoplan unos impulsores denominados cucharillas. Este sistema se utiliza en pequeños motores que funcionan a bajo régimen, ya que al no ser una lubricación muy precisa, no tolera grandes cargas sobre el tren alternativo, por lo que no es uno de los muy comunes. Lubricación dinámica mixta. Este tipo de lubricación es una combinación de los métodos de lubricación a presión y barboteo. Estos sistemas se aplican en motores monocilindros o motores de régimen relativamente bajo. No tienen tantos conductos como sistemas a presión y el cigüeñal no incluye perforaciones, por lo que se abarata los costes. Por último, pero no menos importante, encontramos la lubricación dinámica a presión. El sistema de lubricación a presión es uno de los más usados tanto en la automoción como en los motores marinos. Dentro de los motores lubricados a presión podemos diferenciar dos subtipos: la lubricación a presión a baño de aceite. En caso de la lubricación a presión a baño de aceite, el aceite del carácter se suministra por medio de una bomba y de unos conductos a las superficies o elementos con rozamiento. El aceite se escurre de los componentes y vuelve al carácter por gravedad. Lubricación a presión a carácter seco. En el caso de la lubricación a presión a carácter seco, el aceite no se aloja en el carácter, sino es un depósito externo. Este se suministra por medio de una bomba y unos conductos a la superficie o elementos a rozamientos. A continuación, el aceite se escurre de los componentes y vuelve al carácter por gravedad. El carácter cambia su función de almacenamiento. Régimen de la lubricación. Para entrar en los regímenes de la lubricación es preciso estudiar la curva de Strybeck. La curva de Strybeck en 1902 describió la variación del coeficiente de fricción con el parámetro Jersey. Aquí en la gráfica podemos observar el coeficiente de fricción. La lubricación límite, lubricación elacto-hidrodinámica, lubricación hidrodinámica. Aquí, como podemos observar, hay cuatro regímenes de lubricación, que sería la hidrodinámica, a capa límite, la mixta y la sólida. La lubricación hidrodinámica se estudia con la mecánica de fluidos clásica y es considerada la lubricación ideal, ya que proporciona baja fricción y menos desgaste. La característica física del lubricante principalmente es su viscosidad.
el valor del coeficiente de fricción que presenta y el esfuerzo cortante de la viscosidad del lubricante. A capa límite. Esta zona se considera que las superficies no están completamente separadas por la película lubricante, por lo que el contacto entre elementos produce una formación de calor y un desgaste debido a la alta fricción. El desgaste en esta zona depende más de las características de los materiales, como su dureza, rugosidad, su acabado, elasticidad, oxidación, entre otros. En menor medida, se tiene en cuenta la pequeña proporción de lubricantes que influye en el contacto de los elementos. Si este contiene aditivos específicos, puede que a pesar de la falta de lubricante mantenga limitado el desgaste. La mixta. Entre la zona fluida o hidrodinámica y la zona de lubricación límite, nos encontramos con una zona de tránsito entre ellas, denominada zona mixta. En esta zona, las características de contacto son combinaciones de los efectos de la lubricación límite y fluida. El modo de lubricación entre dos superficies en contactos puede variar en función de las variables por las que se ven afectados. Por ejemplo, la carga, la velocidad, viscosidad del lubricante, acabado superficial. Sólida. Los lubricantes secos o lubricantes sólidos son materiales que, a pesar de que se encuentran en la fase sólida, son capaces de reducir la fricción entre dos superficies que se deslizan entre sí, reduciendo el esfuerzo cortante. Necesidad de adición de aditivo al lubricante. Como se puede observar en la siguiente imagen, los lubricantes deben contener serie de aditivos para satisfacer las diferentes necesidades requeridas en el motor. En este punto se definirá una serie de aditivos y características que pueden contener los lubricantes. Características de los lubricantes. Densidad. El concepto de densidad se define como la relación de la masa y el volumen de una sustancia. En un lubricante la densidad depende directamente del tipo de crudo y del grado de destilación que se le haya aplicado. Los análisis para determinar la densidad de un aceite se toma a una temperatura de 20 grados centígrados y con ayuda de un decímetro se determina este parámetro. Los valores de densidad de los lubricantes líquidos varían entre 0.79 y 0.97 gramos centímetros cúbicos. Siguiente característica de los lubricantes. Viscosidad. La viscosidad se define como la resistencia originada por el frotamiento interno de las moléculas del fluido a deslizarse entre sí. O dicho de una forma más clara, es la resistencia del propio fluido a fluir. La viscosidad es la característica más importante de un lubricante a efectos prácticos, pues determina la capacidad física para mantener la lubricación. En esta característica va a fijar el rendimiento mecánico. Después de haber visto la característica de viscosidad en los lubricantes, podemos ver el índice de viscosidad. ¿Qué es el índice de viscosidad? Es el parámetro encargado de relacionar la variación de viscosidad en función de la temperatura. Capacidad frente a la oxidación y nitración mediante aditivos. El aceite, con el uso y las altas temperaturas de trabajo a las que se está expuesto, se oxida, teniendo como efecto la producción de productos de estrés, cetonas o ácidos carboxilos, productos que contribuyen a la acidificación del lubricante y el agotamiento de la reserva alcalina del propio aceite. Por otro lado, produce un aumento de viscosidad y de la acción corrosiva debido al aumento principalmente de la acidez. ¿Cuáles son las principales causas de la oxidación? Altas temperaturas, la presencia de metales como el hierro y cobre que catalizan la recesión de oxidación, la presencia de humedad y otros contaminantes como suciedad y productos resultantes de la corrosión, agitación excesiva, una presión elevada de lubricantes aumenta la presencia de oxígeno disuelto combinado con alta temperatura, favoreciendo así la oxidación. Tipos de lubricantes. Los lubricantes pueden clasificarse según su distinto parámetro. En este punto lo clasificaremos según el origen y composición de la base del aceite y su viscosidad, según su origen y composición. Primero, minerales. Los aceites minerales son los obtenidos a partir de un proceso de fabricación en el que el aceite se extrae del petróleo por proceso basado en destilación fraccionada. Otro tipo
de lubricante sería no sintético. A diferencia de los aceites minerales, estos lubricantes no tienen su origen en el petróleo. La SAE los define como el compuesto químico producido por síntesis química que tienen origen en reacciones de compuestos orgánicos puros. Otro tipo de lubricante serían los semisintéticos. Los lubricantes semisintéticos son una mezcla de proporciones variables de los aceites minerales y sintéticos, con la adición posterior de aditivos para conseguir las propiedades requeridas. Esto reduce que el coste que tendría un lubricante sintético puro. Otro tipo de lubricante sería monógrados. Los lubricantes monógrados se caracterizan por mantener un grado de viscosidad fijo. Esto no quiere decir que no varíe en función de la temperatura como se ha matizado en el punto anterior. Los aceites monógrados han ido perdiendo mercado en el sector de los motores debido a la limitada capacidad de adaptación que poseen ante cambios de temperatura notables. Otro tipo de lubricante sería multigrado, que se caracterizan por mantener un grado de viscosidad variable, que cubre la distancia térmica entre dos extremos.